Buenos días, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra clase de este domingo. Muy bien, entonces seguimos con la lectura del capítulo 4. Entonces nosotros vemos aquí, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces Juan ya recibió los mensajes de las iglesias, está quieto y de repente, ¿verdad? Ve una puerta abierta, el cielo abierto. De alguna manera esto es el resultado de tener a Jesús y de tener la salvación. Porque precisamente eso hace la salvación, abrirnos la puerta del cielo, ¿verdad? Y es lo que está experimentando Juan aquí, ¿verdad? Dice, y la primera voz que oí, ¿se acuerdan en el capítulo 1 que dice que oyó una voz como de trompeta, que era la que le iba a pasar los mensajes para las iglesias, ¿verdad? Dice, y reconoció esa voz, dice, que hablaba conmigo como la primera vez, dice, ¿y qué le dijo la voz como de trompeta? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí vemos que esa voz es la voz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él reconoce la voz. Y esto también lo podemos sentir, cómo se está sintiendo Juan, porque Juan dijo en su evangelio que las ovejas oyen la voz del pastor y las ovejas conocen la voz y lo siguen, que no seguirán al extraño, sino al que conocen. Y él conoce esa voz que le habló primero, ¿verdad? Y dice, Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído. Sí, eso testificamos. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son estas? Pues lo que había estado experimentando, ¿verdad? Del encuentro con Dios, con Jesucristo, los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Después de estas cosas, o sea, lo que sucederán, o sea, no lo que tienes presente ahorita, sino lo que va a venir después. Y aquí empieza propiamente la profecía, ¿verdad? Aunque de alguna manera también es palabra profética el mensaje de las iglesias, porque también es mensaje para nosotros, ¿verdad? Pero aquí ya es lo que sucederá, que todavía no empieza, ¿verdad? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y en Juan no es común esta expresión al instante. Esa expresión es común en Marcos, que va el Evangelio a la carrera, y de pronto y al instante. Pero no en Juan, que es bien tranquilo. Pero esto quiere decir que fue algo rapidísimo, inmediato. Por eso dice, al instante, yo estaba en el Espíritu. Y aquí, o sea, fue transportado de una manera que casi ni cuenta se da. Y entonces, así como Felipe en el desierto, ¿verdad? Y dice, y yo estaba en el Espíritu y he aquí, ¿qué está viendo? Estaba la puerta abierta, fue traspuesta esa puerta del cielo. ¿Y qué ve? Lo primero que ve es un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y fíjense una cosa, no se atreve a decir ese uno que fuera figura de hombre. Juan no se atreve a hablar de la figura que está viendo. Y muchos eruditos dicen que porque Dios es luz. Entonces
lo que ve es el resplandor de la luz, pero ve que está ocupando el trono, ¿verdad? Por ejemplo, Ezequiel dice que uno como figura de hombre, porque es muy parecido la profecía de Ezequiel a esto. Pero aquí Juan no se atreve a tocar lo que está en el trono, simplemente la apariencia, cómo nos los puede explicar. Y entonces dice que el uno que estaba sentado en el trono, su aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe es una piedra preciosa, aunque algunos lo consideran semipreciosa, que es muy dura, tiene la dureza del diamante. Y yo, en lo que había visto de química, yo más bien la relacionaba con el mármol, pero aquí quiere decir que es translúcida. El mármol no es translúcido, es brillante, pero no es translúcido. Pero aquí dice que es translúcida. Y el jaspe tiene distintas tonalidades. Según las sales minerales en que está impregnada la piedra, es el color que tienen, que va desde un rojo bastante oscuro hasta colores muy claros. Pero aquí la Biblia, la Escritura dice que es translúcida, ¿verdad? Y de cornalina, y la cornalina sí tiene un rojo intenso, ¿verdad? Es también translúcida y tiene un rojo intenso. Y los eruditos dicen que el jaspe habla de la transparencia y pureza de Dios, y la cornalina, unos hablan del sacrificio del Cordero, pero los más dicen que es la ira de Dios, porque estos capítulos 4 y 5 son un preámbulo, un preludio a los juicios. Entonces, que este color habla de la ira de Dios, para que es el porqué que va a ejercer juicios sobre las naciones, ¿verdad? Sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, el porqué de esta, y como vemos, no lo puede explicar de otra manera más que con el brillo y la transparencia y el color de las piedras preciosas. Es como puede explicar lo que ve, la imagen de lo que ve. Dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todos conocemos las esmeraldas y sabemos que es un verde precioso. Es un verde que a veces pasa de un verde claro a un verde más intenso, ¿verdad? Pero es un verde especial el de la esmeralda. Pues así era este arco iris que rodeaba al trono. Y los eruditos dicen que hay una diferencia entre este arco iris que presenta, que el verde representa esperanza y representa la misericordia de Dios, igual que el arco iris que Dios le dio a Noé para asegurarle el pacto con él de que se acordaría para no volver a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Cada vez que viene el arco iris, pero hay una diferencia muy marcada. El arco iris de Noé tiene 7 colores y nada más es verde. El arco iris de Noé es un semicírculo, cerrado en la parte superior y abierto en la inferior, no se juntan. Dice, ¿por qué? Porque la parte superior representa la fidelidad de Dios, que nunca falla, y la parte inferior, la que pega a tierra, nos representa a nosotros, que fallamos siempre, ¿verdad? En cambio, el arco iris que está en el cielo es un círculo perfecto, ese arco iris. O sea, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios en toda su extensión, ¿verdad? Perfecto, como el círculo que es perfecto, ¿verdad? Esas diferencias. Y luego sigue diciendo, y alrededor del trono había 24 tronos, o sea, ve los tronos, 24, alrededor del trono del que estaba sentado en ese trono principal, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces,
Los números ya dijimos que son simbólicos, eso es muy importante en este libro de Apocalipsis, y para muchos han significado todos los fieles que han tenido victoria y que nos representan del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso 24, 12 y 12, porque sabemos que el 12 representó a los patriarcas, a las 12 tribus y también a los 12 apóstoles. Y dicen que es una especie de representación porque son reyes, tienen coronas. Entonces forman parte del consejo de Dios ahí donde está en el trono. Entonces nos representan a todos los que hemos sido salvados por el Cordero y que tenemos un lugar allá con el Señor. O sea, es como los diputados nos representan allá en el gobierno, ¿verdad?, de México, en el Congreso, así, ¿verdad?, aquí nos representan. Por eso están vestidos de blanco, porque es las vestiduras de la santidad, ¿verdad? Y tienen coronas porque son reyes que reinan junto con el que está en el trono, ¿verdad? Para otros dicen que representan a la cristiandad, porque dicen Israel va a ser redimido hasta el final, después de la tribulación va a ser redimido Israel, entonces no puede estar ya sentado entre los 24 tronos que están ahí. Es la opinión de algunos comentaristas, ¿verdad? Que ellos opinan que es solamente la cristiandad la que está representada en esos tronos. Para otros son todos los fieles del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya ustedes sigan estudiando la Escritura y a ver qué les dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo les comparto. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esto nos da una idea que el que está sentado en el trono no está inactivo, está trabajando, está moviéndose en sus asuntos que tiene. Por eso relámpagos y truenos y voces y luces. Hay actividad ahí, ¿verdad? No está nada más sentado esperando a ver qué reportes me traen. No, está trabajando. Por eso Jesús en un momento dado dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Es lo que se expresa también aquí. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya dijimos que el Espíritu Santo está representado aquí con el número 7 en la forma de 7 lámparas, porque es el de la totalidad y de la perfección, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo completo, perfecto. Está representado por las 7 lámparas. ¿Seguimos con la lectura? ¿Algún comentario? ¿Sí, Aaron? Pues el comentario que se me viene a la mente es que lo que vio, mucho quizá de lo que vio, no sé qué tanto haya sido así literalmente, o que no tuvo palabras para expresarlo en términos terrenales, y lo más parecido fue eso, ¿no? Sí, por eso dice cómo. Sí. Cada vez que dice cómo, ahí tenemos un simbolismo, porque no hay palabras para decirlo, ¿verdad? Entonces, en lo que conocemos, lo relaciona con lo que conocemos para poder expresarlo. Sí, Aaron. Sí, por ejemplo, a mí desde pequeño yo he visto que hay incluso coros que hablan de cantos que hablan del mar de cristal, y es un asunto de gozo, ¿no? O también hablan de que allá no habrá sol, y como a mí personalmente no me gusta el cristal y sí me gusta el sol, entonces batallo para entenderlo, o ese mensaje como se ha dado, para mí, que ahorita viene más adelante, sí, a mí no me gustaría un mar de cristal, pero yo creo que veía cosas que cómo lo pongo en palabras terrenales, y también pues el sol para mí es energía, entonces, y así hay muchos pasajes que está bastante complejo.
apenas una así que nos vayan explicando por detalle. Ajá. Bueno, seguimos con la lectura del 6. Entonces sigue diciendo la lectura, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Este mar, ya desde el momento en que expresa la palabra mar, quiere decir como si fuera agua tranquila, ¿verdad? Que brilla, en que no hay ni una ola que lo altere. Y es una contraposición al mar que conocemos. ¿Cómo es el mar que conocemos? Rugiente, violento, tempestuoso, peligroso, turbulento. Así es la vida en la tierra. Eso es lo que está representando. Pero delante de Dios no hay ninguna alteración. Para Él todo está en control. Eso es lo que quiere significar este mar. Y lo representa como cristal, porque es la forma de decir tranquilo, tranquilo, que nada lo altera, ¿verdad? Es así como lisito, sin ninguna onda ni nada, así lo veía. Pero dicen los eruditos, representa al mundo y todas las guerras y todas las dificultades y todos los problemas que mueven y que provocan tantas turbulencias en el mundo. Allá Dios tiene el completo control. Por eso está delante de Él. Dice que delante del trono estaba aquel mar así que de vidrio, como de vidrio es, ¿verdad? Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Y aquí estos 4 seres vivientes, dicen los eruditos, sobre todo Matthew Henry, dice que no dogmaticemos, porque a veces les queremos dar así un cierto carácter. Para Wim Malgo, que es un comentarista que yo leo bastante con respecto a este libro, él dice que no son ángeles, que nunca se habla de ángeles. Para él son las características de Dios, como trabaja Dios. Pero Matthew Henry dice que son seres celestiales superiores, que están al servicio de Dios y para las misiones que Dios tiene, ¿verdad? Entonces están muy cerca de Él y están listos y están llenos de ojo porque todo lo ven. No hay nada que se escape a su percepción, ¿verdad? Y estos seres vivientes son 4, ¿verdad? Y dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a águila volando. Y aquí en la interpretación que se les da a estos 4 seres vivientes de por qué esas figuras, también dice que no dogmaticemos. Y en la historia de la iglesia y de la escritura y de todo lo relacionado con Dios hay muchas interpretaciones, ¿verdad? La más común es que se represente el primero semejante a un león. Esto nosotros, porque el león es el más fuerte de los animales salvajes. O en una interpretación representa fuerza, ¿verdad? Y semejante a un becerro, el toro, el becerro, es el más fuerte de los animales domésticos. Y luego el tercero, semejante al hombre, dice, el hombre es el ser de la naturaleza más sabio,
¿verdad? Más sabio, más fuerte de todos en sabiduría. Y el último, semejante a un águila volando, que dentro de las aves es el animal más fuerte. O sea, fuerza representa para algunos. Para otros, en el Nuevo Testamento sabemos que los evangelistas han sido representados por estas 4 figuras. Y para muchos el león representa a Mateo, porque Mateo habló al pueblo de Israel. Y a Jesucristo se le conoce, en la tribu de Judá, el león era la representación de Judá. Estas representaciones vienen del Antiguo Testamento. Cuando vimos el libro de Éxodo, lo vimos, que cuando se repartían, cuando había descanso alrededor del tabernáculo, se reunían las tribus ordenadamente, 3 de cada lado. Y cada lado tenía una tribu jefe. Y esas tribus tenían estandartes. Entonces, el estandarte de Judá era el león. El estandarte de Rubén era una figura humana. El estandarte de Dan era el águila. Y el estandarte de la otra tribu guía era Rubén. Efraín era el toro. Entonces de ahí vienen esas figuras del Antiguo Testamento, de los estandartes que tenían, ¿verdad? Pero ya traído al Nuevo Testamento, ya les dije que el león representa a Mateo, ¿verdad? Porque habla al pueblo judío, ¿verdad? Y el león de Judá, Jesucristo, es el león de Judá. El toro representa a Marcos. ¿Por qué? Porque habla del animal para el sacrificio, ¿verdad? El toro representa a Lucas, es lo más general, y el águila representa a Juan. La representación de cada uno de los evangelios varía según las interpretaciones, pero en Juan casi nunca varía. Siempre el águila representa a Juan. A veces representa a Jesucristo. Bueno, ¿por qué? Porque en Mateo es el león de Judá, en Marcos es el Salvador, en Lucas es el Hijo del Hombre y en Juan es el Hijo de Dios, como se representa a Jesucristo en los evangelios, ¿verdad? Pero en Juan, el Hijo de Dios que subió al Padre, por eso el águila volando. Le digo Juan, el hijo, el águila volando, porque no representa precisamente a Jesucristo en esa interpretación, sino a Juan llevado al cielo, porque empieza diciendo su evangelio. En el principio era Dios, ¿verdad? Y era con Dios y Él era Dios. Entonces empieza desde el cielo. Por eso Juan levantado al cielo, no Jesucristo, sino Juan levantado al cielo para ver esa una presencia anterior de Jesucristo antes de venir como uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí van las interpretaciones de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y dice que estaban llenos de ojos porque no se les escapaba nada y no cesaban de día ni de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que había de venir. O sea, estaban en adoración permanente. Y esto también nos recuerda que Dios, que no duerme, que no descansa, que siempre está al pendiente de nosotros, ¿verdad? No se duerme el que te guarda, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, es algo, estos seres vivientes son algo muy cercano a Dios, que se comportan como Dios, ¿verdad? Que de día y de noche están alabando al Señor. Y dice la lectura el 11, yo lo voy a leer para no entretenernos.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos que la adoración está dirigida a Dios creador. Y vamos a ver que todo el capítulo 4 está dedicado a Dios Padre, a Dios creador. Y al pasar al capítulo 5 nos vamos a encontrar que está dedicado al Cordero. Bueno, cerramos nuestro estudio por hoy y nos quedamos en el 5 para la próxima.